Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Redmi Note 11 versus el Redmi Note 10S. Entonces comencemos. En el Redmi Note 11 encontraremos las siguientes dimensiones: 159 x 73.9 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que en esta oportunidad tiene la función adicional de lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el puerto infrarrojo, el altavoz y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y otro altavoz. En el Redmi Note 10S encontramos las siguientes dimensiones: 160.5 x 74.5 x 8.3 milímetros de grosor y un peso de 178 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que tiene la función adicional de lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el puerto infrarrojo y el altavoz. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el segundo altavoz. En términos de diseño veo a dos dispositivos completamente idénticos, los mismos materiales de construcción, casi el mismo peso y ni se diga de las dimensiones, a resaltar que el Redmi Note 11 es 0.2 milímetros más delgado, traen los mismos conectores y la misma ubicación en cuanto al lector de huellas. Es una lástima que se convierta en algo repetitivo traer dispositivos con una que otra variación en especificaciones y sea lanzado como un celular nuevo, que de nuevo no tenga realmente la gran cosa. Por lo menos en esta parte estética lo vemos a cabalidad, razones por las cuales considero que es un empate en este apartado. El Redmi Note 11 cuenta con el procesador Snapdragon 680 octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. El Redmi Note 10S cuenta con el procesador MediaTek Helio G95 octa-core que corre a 2.05 GHz, acompañados de la GPU Mali G76 MC4. Como ya debes saber, me gusta iniciar el análisis de este apartado basándome en los puntajes obtenidos en Antutu. Por lo menos para el Redmi Note 11 es de 256.659 frente a los 312.763 puntos de su rival. Esto es curioso porque a mí me gustan mucho los procesadores Snapdragon, sin embargo existen procesadores más superiores como este MediaTek que lleva el Redmi Note 10S, que se logra evidenciar con ese puntaje obtenido, pero que confrontaremos más adelante para saber si esto se traduce en experiencia en el día a día. Como lo resalté anteriormente, me gustan más los procesadores Snapdragon, entre otras cosas porque manejan una buena velocidad en sus núcleos. Por lo menos en el Redmi Note 11 podemos ver que pueden llegar hasta las 2.4 GHz, mientras que su rival únicamente puede alcanzar velocidades de 2.05 GHz. En experiencia en el día a día, aplicaciones cotidianas no hay problema con ninguno de los dispositivos. Puedes abrir casi cualquier aplicación, juego, video o lo que tú desees, pero pasando a juegos de gran demanda gráfica como el PUBG o el Asphalt 9, pues tampoco habrá ningún problema. No aprecié el lag en ninguno de los dos terminales, pero sí vi una mayor velocidad al abrir estos juegos con el Redmi Note 10S. Es más veloz en cuanto a estas circunstancias, abrir cosas pesadas. Todo esto lo procesa mejor que su rival, y por esta única razón, junto a su puntaje en Antutu, lo doy como vencedor en el apartado de procesador al Redmi Note 10S. En el Redmi Note 11 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo una hora. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad por unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente.
En el Redmi Note 10S tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 27 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular da una capacidad para unas 15 horas y 10 minutos aproximadamente. Como lo mencionamos al inicio de este video, son dos equipos muy similares en muchas de las características que evaluamos nosotros, y este apartado de batería es uno de ellos, pues los dos tienen baterías de 5000 mAh acompañadas de carga rápida a 33 watts, que en tiempos de carga se diferencian en solo 27 minutos, siendo más rápido para el Redmi Note 11. Pero las cosas cambian un poco en términos de autonomía, pues el que tiene el mayor tiempo es el Redmi Note 10S, con 15 horas y 10 minutos, frente a las pobres 9 horas y 45 minutos de su rival, algo que sí es impresionante, pues la optimización de un mejor procesador siento que ha hecho de esta autonomía algo de envidiar para muchos. Por esto, el vencedor en batería es el Redmi Note 10S. El Redmi Note 11 viene con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 409 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. El Redmi Note 10S viene con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 409 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 83%. Este es uno de los apartados en donde los dos celulares son el mismo, poseen la misma resolución, la misma densidad de píxeles y hasta el notch circular es el mismo, así que hablaré en términos generales. Ya sabemos que las pantallas AMOLED dan una saturación un peldaño superior a la real, pero esto hace que se vean unas imágenes muy bien, la experiencia es bastante agradable y no tan opaca si se utiliza otro tipo de panel. La única diferencia que pude distinguir entre ambos es que el Redmi Note 11 tiene una tasa de refresco de 90 Hz, a diferencia de su rival que se queda con 60. Esto se puede evidenciar en las transiciones en la imagen. Cuando estás disfrutando de una partida podrás ver que el Note 11 es más fluido, no se siente tan pausado y sobre todo en cada cambio de escena es más limpio, porque de resto traen la misma pantalla. Por esto que te mencioné al final, pongo como ganador en este apartado el Redmi Note 11. El Redmi Note 11 incluye un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 y un lente macro de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. El Redmi Note 10S ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 64 megapíxeles de apertura focal 1.79, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.45. En términos de cámara sí hay diferencias evidentes, no solo con el aumento de megapíxeles para el Redmi Note 10S, sino en cuanto a las imágenes que logramos capturar. Con el 10S a plena luz del día resultan bastante bien a primera vista. Los colores son generalmente realistas, un poco saturado a modo personal, aunque me gusta, pero es solo cuando haces zoom directo que logras apreciar las imágenes que son bastante granuladas, por decirlo de alguna forma, y no nítidas en los bordes. En situaciones de poca luz como la noche, esta cámara no se comporta de la mejor manera. Las imágenes no son tan nítidas, tiene granulación y si no tomas el tiempo para la captura podrás obtener imágenes movidas y borrosas. La aplicación de la cámara es generalmente fácil de usar y puedes cambiar entre los modos estándar de foto, 64 megapíxeles, retrato, noche, panorama y pro, con los cuales podrás mejorar las tomas según tus necesidades y la exposición con la que cuentes, además de poseer inteligencia artificial que te ayudará en gran medida en hacer los mejores ajustes. Si eres un fotógrafo exigente, no amarás esta cámara del teléfono, pero para la mayoría de las personas será suficiente y especialmente a este precio.
La cámara de su rival, el Redmi Note 11, no se queda muy distante de lo anteriormente planteado. También da tomas saturadas, con pocos errores de enfoque o nitidez que se aprecian al hacer zoom, pero sí es cierto que los resultados obtenidos con el 10S logran ser mejores o con menos errores que el del Note 11, razón por la cual le doy el punto al Redmi Note 10S. Para el Redmi Note 11 en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Redmi Note 10S en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos también en dos versiones distintas, de 64 y 128 GB, que podrán ser ampliadas con memorias SD. En este apartado tenemos que el Redmi Note 10 cuenta con versiones de RAM más poderosas, con 6 y 8 GB frente a las 4 y 6 que presenta su rival, siendo este el punto de desequilibrio entre ambos, pues en almacenamiento poseen las mismas versiones, con capacidades de ampliarlas con memorias externas, motivo por los cuales gana el Redmi Note 10S en este apartado. El Redmi Note 11 le gana al Redmi Note 10S únicamente en pantalla. Por su parte, el Redmi Note 10S le gana ampliamente al Redmi Note 11 en los siguientes aspectos: procesador, batería, cámara, RAM y almacenamiento. En los aspectos que empatan son únicamente en diseño. A pesar de que la diferencia en precio de ambos equipos es de alrededor de $5 en Colombia, se ve que sí guarda ciertas diferencias, sobre todo en lo que respecta a cámara y procesador, porque de resto son el mismo dispositivo, dejando como ganador el Redmi Note 10S. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.